Bueno, y ya estamos aquí de vuelta en esta sección que nos gusta y nos emociona muchísimo con Teresa Rodríguez de la Vega. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Hola Carolina, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Tere? ¿Qué nos traes Todo hoy? bien, todo bien. Fíjate, hoy quería invitarnos a pensar un poquito en qué momento estamos respecto a la salida hace 2 días, bueno, no la salida todavía, pero la última sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque es como el principio del fin de este Poder Judicial que abrió Ernesto Zedillo, ¿no? Y quería como que hacer una especie de recuento de daños y también como de perspectivas que podemos esperar de este proceso que se abre con la última sesión del Pleno de la Suprema Corte zedillista en muchos sentidos, y que se abre de cara al próximo 1 de septiembre cuando entra el relevo del nuevo Poder Judicial. Entonces quería como que platicarles un poquito de cómo lo veo. Perfecto. Primero les voy a contar qué decir de la saliente Suprema Corte, ¿no? Creo que no exageraríamos en plantear que ha sido, o si no el elemento más nocivo de la democracia mexicana de los últimos años, uno de los más nocivos. La competencia está dura, ¿no? Entre actores, pero sí ha sido sin duda, si no el más, uno de los más nocivos. No solo porque ahora que la gente que desde la oposición defendió muchísimo al Poder Judicial y su independencia, ahora que esa gente lo puso todo en términos de la oda a los contrapesos, ¿no? Esta idea de, nos harán falta contrapesos al poder, con la reforma al Poder Judicial, pues en realidad como que omitieron decir que la Suprema Corte no fue un contrapeso del poder neoliberal. Es decir, no pocas veces movimientos, sectores importantes del pueblo acudieron a las instancias de procuración de justicia y acudieron al escaño de la Suprema Corte a ver si por ahí se encontraba eco a las demandas de poner freno al agresivo proceso de desmantelamiento de derechos propio del periodo neoliberal, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el proceso agresivo de privatizaciones, la reforma neoliberal del sistema de pensiones. Todas esas fueron momentos en los que se intentó acudir a la justicia justo para que funcionara como un contrapeso y se dieran vuelta atrás en cosas que claramente ponían a México en una regresividad en el ejercicio de derechos propio del momento neoliberal, ¿no? Y nunca funcionó como ese contrapeso. Y ahora parece que estaban muy preocupados porque la Suprema Corte no fuera un contrapeso, mientras el poder del Estado en su conjunto, legislativo, ejecutivo y judicial, en realidad avanzaban con mucho espíritu de cuerpo contra los intereses populares, estaban muy contentos, no pedían independencia, ¿no? Claro. Y vieron con muy buenos ojos la intervención flagrante de Ernesto Zedillo en la composición de la Corte a su entrada a la presidencia, ¿no? Pero cuando la Suprema Corte les funcionó, ahí sí, como un escaño de resistencia contra el interés popular devenido poder ejecutivo y poder legislativo, ahí sí les interesaban los contrapesos, ¿no? Entonces creo que conviene hacer como un balance de este poder judicial que se va en el ánimo de pues nunca más, ¿no? En el ánimo de hay que profundizar el sentido democratizante de la impartición de justicia que está en la base de la reforma que se aprobó y que nos llevó a las urnas a elegir a personas juzgadoras y que reconfigurará la composición de la Corte. Entonces, mira, te cuento muy, aparte de esta cosa más general de que nunca fue un contrapeso, ¿no? siempre fue un espíritu de cuerpo muy consonante en dirección del desmantelamiento de derechos y contra los intereses de las grandes mayorías. Y en los tiempos más recientes creo que ha habido como por lo menos 3 cosas de la actuación de esta Suprema Corte que felizmente se va, adiós, hasta nunca vuelvan, que hace que se abra una posibilidad de una impartición de justicia distinta, ¿no? ¿A qué me refiero? En primer término, tenemos una Suprema Corte saliente que en el campo de sus competencias, es decir, sin salirse de sus competencias, funcionó como un
saboteando la dirección que las urnas le dieron al proyecto de nación. Cada vez que desde la Suprema Corte se paró una reforma constitucional, cada vez que desde el Poder Judicial se emitió un amparo en contra de la voluntad expresada en las urnas y los proyectos de gobierno, cada vez que sucedió esto, en realidad, en el marco de sus atribuciones, ahí sí que hay que decirlo, en el marco de sus atribuciones, utilizaron sus atribuciones ¿para qué? No para cuidar la Constitución, sino para ponerle freno a la dirección que a la Constitución y al ejercicio del gobierno le quisieron dar las urnas, ¿no? Sí. Eso en primera instancia, pero eso en el marco de sus atribuciones. O sea, vía amparo, vía dictámenes respecto a la inconstitucionalidad o a la incompatibilidad de ciertos marcos normativos, como por ejemplo la intentona de reforma electoral que no pasó. Bueno, y de las primeras como intentos de López Obrador de impactar en el texto constitucional, en el marco normativo de la nación, ¿no? Y hubo otra, pero eso en el marco de sus atribuciones, pero hubo otro campo de acción de completo sabotaje que lo hicieron por fuera del marco de sus atribuciones. Y eso ni siquiera se ha atendido demasiado o suficiente, porque eso conlleva responsabilidades legales. Y me refiero a lo que emblemáticamente está representado en la famosa cena con Alito Moreno, pero que tiene que ver con un poder judicial poniéndose al servicio de la derecha en México para frenar un proceso de reforma constitucional emanado de las urnas, mandatado en el así llamado Plan C. Es decir, ese complot de la Suprema Corte con las fuerzas reaccionarias del país fue un sabotaje, pero ya no en el marco de sus atribuciones, ya no como pleno de la Suprema Corte, sino tras bambalinas, en el cuchupe más absolutamente condenable y por fuera de el actuar legal, ¿no? Y por otro lado, una cosa que pues hoy en día ya es inadmisible, se va a una Suprema Corte. El otro día escuchaba un informe en el que se plantea que de los 80,000 millones de pesos para el ejercicio del Poder Judicial en su conjunto, 6,000 son para el ejercicio de la Suprema Corte. O sea, ¿cómo 11 magistrados se pueden gastar 6,000 millones de pesos? Y si uno le rasca, gran parte de eso tiene que ver con gastos que en el México de hoy, post López Obrador, post 4T, es decir, en el momento de la 4T, en su primer y segundo piso, ya es inconcebible, ¿no? Es decir, se ha salido por todos lados, ¿no? Que si los talleres de yoga, que si los talleres de boliche, los torneos de boliche, choferes al por mayor, banquetes al por mayor, camionetas, es decir, un ejercicio de la función pública que hoy por hoy ya no forma parte de la cultura política nacional. Felizmente ya no forma parte. Entonces, ¿qué poder judicial se va? Se va a un poder judicial oneroso para las arcas públicas, que le escupe al pueblo de México, al humilde pueblo de México, con esta frivolidad y esta ostentación, y un actor que ha sido en el margen de sus atribuciones y por fuera de sus atribuciones, si no el elemento más nocivo de la joven democracia mexicana. Me refiero a la joven democracia, me refiero a esa democracia que por primera vez expresó la voluntad de las urnas, esquivó el fraude electoral y llevó a una expresión emanada de las urnas y del pueblo al Poder Ejecutivo. Es decir, esta joven democracia que empezó en 2018, uno de los elementos más nocivos de la joven democracia, por fuera de sus atribuciones, pero también en el marco de sus atribuciones. Así que, como dice ese meme muy tonto, adiós, popó. Adiós, popó. Ok, Teresa, pues, a ver, nos dejas varias cosas, porque, bueno, a mí primero también me gustaría como preguntarte, ahora que mencionas esto, ¿no? De después de este cambio, esta transformación incluso de percepción de la realidad, pues, ¿no? Mencionas que después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no tiene sentido este dispendio que tenía la Suprema Corte de Justicia. Y aquí me gustaría si nos puedes compartir cómo es tu reflexión de este cambio pedagógico que a mí me parece que realizó Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, él fue el primero que exhibió públicamente, no en una lista así de los privilegios que tenía la Suprema Corte, pero en un punto esto se veía como cómo se atreve a hacerlo, ¿no? O sea, cómo se atreve alguien a cuestionar este poder que parecía antes como quedado así, ¿no?
¿Cómo crees que para ti fue esta transformación de que empezáramos a cuestionarnos muy profundamente sobre estos privilegios, en específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Creo que ahí López Obrador fue muy hábil, porque primero les puso los reflectores encima. El Poder Judicial siempre había actuado en la sombra. Exacto. Y había sido esta bisagra importantísima de los intereses de las pequeñitas minorías. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en términos como del diseño de la tripartición de poderes, se dice, y los ideólogos del neoliberalismo lo han repetido muchísimo, se dice que el Poder Judicial tiene una función contramayoritaria, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con ser un contrapeso a cuando las mayorías pueden ir en contra de los intereses, por ejemplo, de la progresividad de derechos, ¿no? Y entonces la Suprema Corte sería como una especie de cuidado, de salvaguarda, pegado al texto constitucional de cosas que pueden emanar de las mayorías, pero que no van en dirección de la progresión de derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta idea del contramayoritario. Y se escudaron y entonces lo pusieron muy elegante en los discursos, en el contexto de la discusión de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Pero en realidad, detrás de eso, lo que estaban añorando es que el Poder Judicial siguiera siendo un poder minoritario, es decir, no tenían en la cabeza esta idea del poder contramayoritario, la idea del contrapeso, sino cómo hacemos para que en el margen de la obscuridad en el que siempre estuvo el Poder Judicial, donde no formaba parte del debate público, las decisiones de los ministros eran la última palabra, no formaban parte de lo que se discierne en el debate público, ¿no? Ni siquiera sabíamos quiénes eran los ministros, pues, ¿no? Zedillo pudo poner una corte a modo con toda impunidad, ni siquiera fue un momento de agitación política, porque era un sector absolutamente en la oscuridad. Era un ejercicio del poder de las oligarquías, pero que operaba absolutamente en la oscuridad, ¿no? O del poder político en turno. Y lo primero que hizo Andrés Manuel fue decir, miren, ahí están. Ya con eso fue una ganancia enorme, porque su forma de actuación, en que se empezara a debatir la actuación de la Suprema Corte, empezó muy rápidamente a minar cualquier posibilidad de que el ejercicio de la justicia, tal y como estaba amparado antes de la reforma, tuviera algún arraigo en la legitimidad de la gente. Es decir, muy rápidamente la gente se empezó a dar cuenta de esto, ¿no? De que era una corte a modo de los poderes dominantes y que participaba cómplicemente en los procesos de favorecer los intereses de las minorías. Entonces creo que López Obrador, al decir, miren, no pasaron la reforma, ¿no? Y entonces al decir, hay que tener hay que ser ambiciosos, ¿no? No hay que ver cómo los convencemos, no hay que apostarle ni siquiera, lo ha dicho muchas veces la presidenta, no hay que apostarle ni siquiera a utilizar al Zedillo, la atribución presidencial, de componer a modo la corte con los perfiles que ahí queden. No, hay que romper de tajo la inercia institucional del diseño de la ingeniería del Estado mexicano, que permitió que el Poder Judicial fuera la salvaguarda en última instancia de los intereses de la oligarquía. Y esa es la dirección que se puso en el Poder Judicial, ¿no? En la reforma al Poder Judicial. Y creo que fue una medida muy bien planeada, ¿no? Muy bien planteada en el momento en el que se hizo. Y bueno, ahorita tenemos de cara al 1 de septiembre, pues las consecuencias inmediatas. Que no está fácil. Si quieres, entrémosle un poquito hacia dónde vamos. Porque, ¿qué tiene que pasar? O sea, tenemos ya el 1 de septiembre muy, muy, muy a la vuelta de la esquina. Y hay un registro en el que la transición va a ser un momento muy delicado. Quizás en términos como de política interior, porque pues Claudia Sheinbaum ha tenido todo este tiempo el elemento, el Trump, ¿no? Entonces, en términos de política exterior, siempre tenemos esa emergencia, estamos en un estado de emergencia permanente ante ese incendio loco misógino. Pero de política interior, Claudia Sheinbaum hasta ahorita no ha tenido desafíos importantes que pueden poner en suspenso, pues, el arrastre impresionante de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, que pueden poner cada vez que, por ejemplo, sucede el incidente en el Tren Maya, pues la oposición intenta ahí decir, gravísimo, gravísimo, y creo que
se ha sabido sortear muy bien sobre la base de la transparencia, del deslinde de responsabilidades. No es que no haya habido cismas en la estabilidad de la política interior del sexenio de Claudia Sheinbaum, pero el 1 de septiembre puede ser un momento muy delicado. En primera instancia, por una cosa muy operativa, logística, que tiene que ver con cómo se va a operar la transición, el cambio de estafeta. No solo se renueva la Suprema Corte, no solo se echa a andar el Tribunal de Disciplina Judicial, no solo se reconfigura los tribunales electorales, es decir, ahí hay un recambio que va a implicar pues curvas de aprendizaje, tomar estafeta, ver los asuntos pendientes, sino que además eso se reproduce en niveles de la impartición de justicia en los que hay asuntos en curso directamente implicados, es decir, gente que tiene juicios en curso, pues ya sea de derecho laboral o de derecho familiar o de derecho penal, es decir, y se recambia la mitad del Poder Judicial, es decir, van a llegar nuevas personas juzgadoras en la mitad de esos espacios. Entonces, habrá que ver cómo fluye la atención de los asuntos en curso y cómo los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial participan en esa transición, ¿no? Porque sería muy complicado y creo que es muy importante que el nuevo Poder Judicial y las nuevas personas juzgadoras entren con la conciencia de lo importante que es que no se sienta en términos de la continuidad de los procesos, que se siente el cambio de rumbo, de naturaleza y de sentido mismo del Poder Judicial, que se siente el cambio, pero que no se perciba como un entorpecimiento del tratamiento de casos en curso. Porque hay muchas personas que tienen ahí puestos asuntos importantísimos de su vida. Claro. Sus divorcios, sus custodias, sus juicios laborales, sus diferendos, entonces creo que es muy, muy importante, sus amparos, es muy importante que eso no se sienta, que entre como más o menos, de una manera natural, y no es fácil, yo creo que no es fácil, no solo por la idea por el curva de aprendizaje, sino porque va a depender también de que los secretarios de actas, el aparato administrativo que acompaña a la impartición de justicia, participe de manera como constructiva, no de cara a si nos gustó o no la reforma, de cara a que hay muchas personas que tienen asuntos importantes que deben ser resueltos en los tribunales, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos ya lo más de fondo, ¿no? No que tiene que ver con la logística del cambio del relevo, sino qué tanto se va a ver y qué tan pronto se va a ver el nuevo Poder Judicial con sus nuevas características. ¿Qué tanto o qué tan rápido vamos a empezar a notar qué pasa con un Poder Judicial que emana de las urnas? Y eso, pues, a mí por lo menos me llena de buenas expectativas, ¿no? Es decir, ¿qué tanto va a ser capaz el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de incidir en que la impartición de justicia deje de ser revictimizante para las mujeres que acuden a la justicia, a exigir justicia en casos de violencia de género, por ejemplo? ¿Qué tanto se va a poder frenar desde ahí la impartición revictimizante de justicia, que es una cosa que inhibe que las mujeres acudamos a las instancias de impartición, a que se nos proteja? ¿Qué tanto va a erradicarse la impartición racista de la justicia, que por definición no es justicia, si se imparte, anima el protagonismo y como la decisión con la que Hugo Aguilar está entrando a la escena, ¿no? De cara a la conformación de su equipo, de cara a los asuntos, a construir una justicia itinerante, a una justicia cerca de la gente, a intentar que el sello de la justicia restaurativa propia de las comunidades y los pueblos contagie a la impartición de justicia. ¿Qué tanto podemos avanzar hacia hipótesis no punitivistas en sectores importantes de la justicia penal, ¿no? O sea, cómo despunitivizar la impartición de justicia, cómo desde los tribunales y desde, en última instancia, la Suprema Corte, se puede paliar un poquito la crisis carcelaria que vive el país y que tiene a muchos Israeles Vallarta en prisión, ¿no? A muchas personas sin condena, con todos los impactos que, por ejemplo, en el tema género
tiene esto, la crisis de cuidados que implica la grandísima cantidad de personas privadas de su libertad sin sentencia, todo el trabajo de cuidados de mujeres de esos núcleos familiares y entornos que está volcado a cuidar a sus presos y presas, ¿no? Entonces, creo que eso no lo podemos esperar rápido. Lo otro sí, ¿no? Podríamos decir, híjole, rápidamente se tiene que ver que la curva de aprendizaje fue en friega y que los asuntos siguen corriendo, pero no puede tardarse mucho en sentirse el cambio de dirección en la impartición de justicia a favor de las víctimas, con perspectiva de género, con perspectiva pluricultural, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que se abre el 1 de septiembre y no es poquita cosa. Y ya estamos a nada, como dices. A nada. Tere, y también precisamente para llevarlo a esta perspectiva de género, bueno, vimos también este criterio de, se me acaba de ir la palabra de paridad, ¿no? De género en las elecciones, en las propias boletas, cómo estuvieron estructuradas. Y hace un momento nos hablabas de por lo menos 2 aspectos que estarían pendientes, ¿no? La no revictimización y también la cuestión de los cuidados. Pero en general, ¿qué temas crees que están pendientes o que le tocarían a la nueva Suprema Corte de Justicia? Deudas, pues, con las mujeres de género, pues, que estarían ahí como las principales para esta próxima gestión y que dejó la otra Suprema Corte. Los más urgentes, digamos. Pues mira, creo que en todos las materias del Poder Judicial falta mucho en avanzar en perspectiva de género. Se ha avanzado mucho en la impartición de justicia de la índole penal y se ha tenido que avanzar a marchas forzadas tristemente por la crisis de violencia de género que tenemos, ¿no? Entonces, cómo se ha tenido que reformar la impartición de justicia, no solo a nivel de personas juzgadoras, sino de juicios ya entablados, sino también en la conformación de carpetas de investigación, en el proceso de los ministerios públicos, de las fiscalías, es decir, en el territorio penal con la dolorosa necesidad de ingresar la categoría feminicidio, es el rubro en el que quizás por necesidad, por triste necesidad, la impartición de justicia ha tenido que autorrevisarse y falta muchísimo. Es decir, por ejemplo, ahorita creo que el Tribunal de Disciplina Judicial, además de ser un censor anticorrupción, antidispendio, es decir, un marco de cuidado de la conducta de las personas juzgadoras, tiene que tener un puntal importante en la impartición de justicia con perspectiva de género, ¿no? Es decir, todo juicio debe tener perspectiva de género, no importa cuál sea el ámbito de competencia. Recuerdo mucho que en el debate feminista el concepto de interseccionalidad en realidad nació de un juicio laboral de obreras racializadas en Estados Unidos contra una gran compañía. Y ahí en cómo se dictaba la sentencia fue en donde se dijo, híjole, el aparato de justicia no juzga en temas laborales, fíjate, en temas laborales no juzga igual a un obrero blanco que a una mujer racializada. No los juzga igual. Entonces, acá, y eso era en justicia laboral, acá todos los ámbitos de la impartición de justicia hay que revisarlos desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? Un ámbito también muy importante tiene que ver con generar una cultura de la impartición de justicia que deje de desincentivar el que las mujeres acudamos, por ejemplo, a pedir justicia en cómo dirimimos situaciones familiares, ¿no? La violencia vicaria, las pensiones alimenticias, es decir, ahorita tenemos un sistema de impartición de justicia que inhibe porque, por ejemplo, es caro sostener un juicio contra tu expareja o contra tu violentador, es caro, ¿no? Entonces, si no se generan mecanismos de defensoría pública, por ejemplo, que también tengan perspectiva de género, que atiendan las relaciones de dependencia económica, que desincentivan que las mujeres acudamos a las instancias de impartición de justicia, pues va a ser un cambio que quede cojo, ¿no? Entonces, creo que hay que saber ver que cuando uno dice que hay que transversalizar la perspectiva
perspectiva de género, hay que transversalizarla en serio. Y entonces hay que ver que el derecho comercial se imparta, en la impartición de justicia, en el derecho comercial, en materia comercial, se imparta con perspectiva de género, que el derecho laboral se imparta con perspectiva de género en todos y cada uno de los ámbitos, y no solo en los que nos hemos visto en la necesidad de revisar con perspectiva de género de manera muy rápida como una forma de paliar la brutal violencia que sufrimos las mujeres en el país, ¿no? Claro. Teresa, y finalmente te preguntaría, ¿crees que pueda existir próximamente esta visión de una reforma a las fiscalías por todo esto que mencionas? O sea, ¿qué tan posible lo ves? Ya se anunció, ¿no? Ya se anunció que se va, y el solo anuncio creo que es una buena noticia, pero me parece que habría que acelerarlo. Y creo que ahí vamos a encontrar resistencias importantes, lamentablemente, en el propio titular de la Fiscalía General. Pero creo que hay que avanzar a pasos agigantados a hacerlo. Y ahí también con una perspectiva de transversalización completa. Por ejemplo, en los casos icónicos del feminicidio, en los más emblemáticos, en los que nos duelen más, tal vez no por haber sido los más cruentos, sino por haber tenido mayor impacto mediático, ¿no? Pienso en el de Ariadna, por ejemplo, el de, bueno, no importa, tenemos tantos que duelen mucho, ¿no? Sí. Pero allí, más allá de las trabas que se encuentran las víctimas, las familiares, los deudos en la impartición puntual de justicia que implica detectar al agresor, al feminicida, al culpable rápidamente, evitar que le haga trampa al sistema para, por ejemplo, llevar sus procesos en libertad. Además de eso, tenemos la comunicación. Cómo se comunican los casos, ¿no? Hemos visto fiscales que revictimizan brutalmente a las víctimas de feminicidio en el momento en el que salen a la opinión pública a intentar hacer un control de daños, ¿no? Creo que eso, sin una reforma integral que haga que las fiscalías también sean objeto del escrutinio público, como ahora lo es el Poder Judicial, va a ser muy difícil. No depende solo de la buena voluntad de capacitadores en perspectiva de género, ¿no? Creo que lo que vimos, por ejemplo, con el fiscal Uriel Carmona nos dice que tenemos una urgencia desde la perspectiva feminista, urgencia de reformar de fondo la impartición de justicia, que empieza por el trabajo de las fiscalías y los ministerios públicos. Queda mucho por hacer. Entonces, vamos a ver si me permites algunos mensajitos que te están dejando por aquí. Perdón si no leemos todos. Ahora sí nos están escribiendo muchísimo. Bueno, acá nos pone Ariadna Tesitura. Qué bonito nombre y qué gusto ver a Tere para cerrar la semana. También hola, Ariadna, aquí muchas Libero gracias. Dice, Tere, te amo, hermosa. ¡Ándele! Dice aquí Francisco, en pocas palabras fue un mini partido. Supongo que sobre esto de la Suprema Corte, ¿no? De justicia que nos contabas. Dice aquí Gabriel. Ah, sí. Buena tarde, comentario. La función de la Suprema Corte no la ejerció. Es la siguiente encargado de garantizar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y protejan los derechos, y ahí se cortó. Dice aquí Fernando, saludos doctora Teresa Rodríguez de la Vega, sin miramientos en el recuento de los daños de la Suprema Corte de Justicia neoliberal. Dice Elvia, estamos felices de que el viejo Poder Judicial se vaya. Adiós, Popó. Cuidemos que la gente sonría cuando llegamos y no cuando nos retiramos. Justo eso provocó que se vayan ya. A ver, disculpen si no leemos todas. Aquí Daniel dice, saludos a todos los chamucos media. No hay forma de llamar a cuentas a los jueces salientes, o ellos mismos serán la paradoja de la impunidad, la justicia de la impunidad o la impunidad de la justicia. Que también eso ha sido cuestionada la presidenta, ¿no? Sobre si habrá algún tipo de juicio. Pero... O sea, yo creo que por eso conviene estos señores dijeron, bueno, la señora Norma Piña dijo la historia nos juzgará. No le está juzgando. De verdad que tiene un amor propio muy grande. Uh-huh. Ojalá en realidad ni siquiera sea objeto de la historia, pero en realidad ya los juzgó, ¿no? En realidad ya hay un juicio público, pero nos pasa como con muchos otros asuntos, con los expresidentes, por ejemplo. Sí, la historia juzga, pero de pronto los agravios son tantos que no estaría mal que también se les juzgara en el plano más concreto de la impartición de justicia. Y por eso conviene mucho, según yo, insistir en que la Suprema Corte saliente, y Norma Piña en particular, no solo fue un agente nocivo
haciendo cosas en el margen de sus atribuciones, Sí, no. sino que además operó tras bambalinas para sabotear la reforma al Poder Judicial y su concreción. Y eso debe haber modo de dictaminar qué tanto rompió con marcos legales que nos rigen, ¿no? Y si no, por lo menos, pues que se sepa y que quede en la memoria colectiva que esta Suprema Corte saliente saboteó en el margen y por fuera de sus atribuciones a la joven democracia mexicana. Claro. Vamos a leer algunos más antes de irnos. Dice aquí Mar Sanz, me encanta esta sección. Saludos, Caro y Teresa. Es tiempo de mujeres. Dice Daniel, ni los jueces mismos deben estar fuera del alcance de la misma ley. Oscar dice, los que se van creen que la justicia se hace a billetazos y lujos, que el pueblo ignorante y pobre les haya quitado les arde. Saludos, Caro y Tere. Y además se van con sus pensiones, que sí, la verdad que sí da coraje, ¿no? Sí, y grandísimas. Aquí también nos ponen, me encantan tus análisis, Tere. También por acá nos ponen, en la época de Zedillo ellos tenían el control, pero por presión de la clase obrera poco a poco han cedido. A ellos ni les convienen los movimientos violentos del pueblo, por eso ceden. También aquí nos dicen, el Poder Judicial que se marcha operó contra revolución, es decir, no ayudó a quitar el racismo y desigualdad económica. Muy acertada el análisis de Teresa. También acá nos ponen, bueno, nos mandan aquí saludos. Saludos también Teresa y a toda la audiencia. Aquí dice Sal, dijo adiós, Popo. Sí, como adiós. Así Popo. dije, adiós. Dice aquí, perdonen la sofisticación de mi análisis. Es hablar pues, así de frente, ¿no? Pero me salió del corazón. Sal dice, qué excelente profesora. También aquí nos dicen... Hola, Sal, Jaime. Dice aquí Eva Caro, hace mucho que no te saludaba, muy interesante siempre tus programas. Muchísimas gracias, Eva, gracias por estar aquí. Y pues bueno, Tere, no sé si quieras agregar alguna cosa más, también dónde podemos seguirte, dónde podemos verte, para toda nuestra audiencia también. Para mis piensos espontáneos en @tesiture, en Twitter. Los miércoles estoy en la mesa de periodismo con Julio Astillero. A las 2 de la tarde, los jueves a las 7 de la noche por Capital 21 y a las 9 de la noche por Pie de Página estoy con mis queridas compañeras de la Mesa Roja. Ayer se habló de Bolivia, si quieren ir a ver el episodio, creo que se dijeron cosas muy interesantes. Y los viernes estoy en la tesitura de Tesiture, en el Chamuco, en la noticiera con Carolina de Nova. Tere, pues muchísimas gracias. Mira, creo que nos combina. Bueno, no sé. Sí, hoy nos venimos casi uniformadas. Pero azul y también el fondo azul. Y el fondito. Muy azules. Muchas gracias, Tere. No, a ustedes. Siempre un placer. Nos vemos la próxima semana. Perfecto. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.